El tema que vamos a comenzar a ver con esta clase son los carbonilos de los elementos de transición. Son los complejos, los compuestos de coordinación entre elementos de transición y el monóxido de carbono. Son compuestos que tienen propiedades muy interesantes y muy importantes que nos van a ayudar a comprender las propiedades de los organometálicos y a su vez los carbonilos intervienen en muchas etapas de procesos catalíticos y se los usa mucho también en síntesis tanto inorgánica como en síntesis orgánica organometálica. Para leer en los libros tendrían que ir al Shriver y Atkins, el de la cuarta edición, en estas páginas que están indicadas acá, están en dos lados diferentes y buena parte de la introducción de lo que les voy a dar yo ahora está en el libro Cotton y Wilkinson, Química Inorgánica Básica. El único problema es que yo los tengo en inglés para que los vean ahora en la red. Estos libros sí estarían en castellano en la biblioteca y no creo que podamos acceder. Si no podemos acceder a esos libros de la biblioteca, los libros en castellano, al tema carbonilos de los elementos de transición, en la mayoría de los libros nuevos de química inorgánica aparece incluido como una parte de organometálicos. O sea que en los libros de química inorgánica los van a poder buscar en el capítulo de organometálicos. También pueden dar una mirada en Wikipedia en la versión en inglés porque tiene mucha información acerca de los carbonilos metálicos. Los carbonilos metálicos o los carbonilos de los elementos de transición son, como les dije recién, complejos entre metales o elementos de transición y el monóxido de carbono. Tienen propiedades muy particulares y muy interesantes porque, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los compuestos que forman los elementos de transición, donde el elemento de transición está con un número de oxidación positivo bastante alto, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, etc., con ciertos ligandos, esos elementos de transición pueden formar complejos teniendo un estado de oxidación cero. En general lo hacen con ligandos neutros del tipo del monóxido de carbono, isocianuros, fosfinas, arcinas, óxidos nítricos y varias otras moléculas que tengan orbitales deslocalizados pi. El monóxido de carbono es por lejos el ligando más común en este tipo de compuestos y por eso vamos a hacer un estudio bastante detallado de los carbonilos metálicos. Bueno, acá les repito que son utilizados en síntesis orgánica y catálisis a nivel industrial y forman parte también de algunas moléculas biológicas. Acá tienen el ejemplo de una molécula de monóxido de carbono coordinada al hierro en la carboxihemoglobina. Empecemos viendo la clasificación de los carbonilos. En general, esta clasificación es válida también para compuestos organometálicos en general y para todos los complejos de metales de transición. La vemos acá como si fuera clasificación de carbonilos porque es lo primero que estamos viendo, pero se aplica a todos los otros tipos de complejos. Tenemos carbonilos homolépticos y carbonilos heterolépticos. En los carbonilos homolépticos el único ligando es el monóxido de carbono. Acá tenemos un ejemplo, este compuesto de coordinación donde el cromo está coordinado a 6 moléculas de monóxido de carbono. Esto sería un carbonilo homoléptico. Carbonilo heteroléptico es un carbonilo donde hay otros ligandos además del monóxido de carbono. Acá tenemos un ejemplo, un complejo de hierro con 5 cianuros y un monóxido. Carbonilos mononucleares cuando hay un solo átomo metálico por molécula, de nuevo el complejo de cromo con los 6 monóxidos, y carbonilos di, tri, tetra, etc. nucleares, cuando hay varios átomos metálicos por molécula. Acá tenemos un ejemplo de un carbonilo dinuclear, este complejo donde por molécula hay 2 átomos de manganeso. Es bastante fácil deducir qué carbonilos homolépticos constituyen moléculas relativamente estables y cuáles no son moléculas tan estables. Las moléculas
más estables son en general las que cumplen con la regla de los 18 electrones. ¿Se acuerdan de la regla del octeto? Que sería la regla de los 8 electrones. A la regla del octeto la cumplen principalmente los elementos del segundo periodo de la tabla periódica. Se rodean con 8 electrones y de esa manera es como que adquieren la configuración electrónica del gas noble que le sigue, que es una configuración relativamente estable. Bueno, cuando estamos hablando de los elementos de transición, además de tener el orbital S y el orbital P de valencia, que me llevarían a contener los 8 electrones necesarios para la regla del octeto, tenemos los orbitales D, que son 5, o sea que hay que agregar 10 electrones más. En definitiva, la regla de los 18 electrones uno podría decir que es como la regla del octeto para estos carbonilos, para los elementos de transición. En la gran mayoría de los casos, con estos carbonilos homolépticos, los metales se unen a varios monóxidos de carbono de tal manera de rodearse de 18 electrones, adquiriendo entonces una configuración electrónica del gas noble que le sigue. ¿Cómo hacemos para contar los electrones que rodean a cada metal en un carbonilo metálico? Cuando veamos compuestos organometálicos vamos a ver que hay varios métodos para contar electrones. Aquí vamos a usar uno que se llama método del donador de pares y lo estamos aplicando de manera sencilla para estos carbonilos. Para contar los electrones hay que tener en cuenta que cada CO aporta 2 electrones y luego hay que contar y sumar los electrones que aporta el metal en sí. Y si tenemos un enlace metal-metal tenemos que sumar un electrón extra por cada enlace metal-metal. Veamos el primer ejemplo aquí en la tabla, es el complejo de cromo con los 6 monóxidos. ¿Cuáles son los electrones de valencia que tiene el cromo? Tiene 6. ¿Y cuántos monóxidos hay? 6. Entonces, como cada monóxido aporta 2 electrones, entre los 6 monóxidos están aportando 12. 6 más 12, 18. Justamente esta molécula cumple con la regla de los 18 electrones. Y acá ven más o menos como en la geometría sería un complejo octaédrico. En este caso, el cromo en el centro y 6 monóxidos de carbono coordinados al cromo. Veamos el ejemplo para otro mononuclear, este de hierro que tiene 5 monóxidos de carbono como ligando. ¿Por qué tiene 5 y no tiene 6? Justamente para poder cumplir con la regla de los 18 electrones. Si tuviese 6 se pasaría a 20. Vamos a contar. El hierro aporta 8 electrones de valencia, miren en la tabla periódica, esto hay que verlo como si fuera hierro 0. Y tenemos 5 monóxidos, los 5 monóxidos aportan 10, por lo tanto 8 más 10 nos da los 18 que tienen que tener. Y veamos para este otro mononuclear acá, con el níquel, como el níquel ya tiene 10 electrones de valencia, solo le hacen falta 8 electrones extra, o sea que necesitamos 4 monóxidos de carbono acá. Por eso el carbonilo de níquel más estable es este que tenemos acá, uno tetraédrico níquel con 4 monóxidos de carbono. Si tuviera 5 se iría a 20 y si tuviera 6 monóxidos se iría a 22 y eso ya no sería tan estable porque no estaría cumpliendo con la regla de los 18 electrones. Y ahora pasemos a analizar el caso de alguno dinuclear, el complejo de manganeso que habíamos mencionado anteriormente. Tiene 2 de manganeso y tiene 10 monóxidos y esta sería la geometría, la estructura de ese complejo donde hay un enlace manganeso-manganeso. Y ahora contemos cuántos electrones rodean a cada uno de esos manganesos. El manganeso aporta 7 y tiene 1, 2, 3, 4, 5 monóxidos de carbono, o sea que están aportando 10 más, son 17, pero hay que sumarle 1 más porque este manganeso le está aportando un electrón acá en este enlace manganeso-manganeso. Aquí podrían ver como que estos dos manganesos están compartiendo un par de electrones, un electrón aporta un manganeso y otro electrón aporta un manganeso. La misma cuenta haríamos y llegaríamos a 18 electrones si analizásemos cuántos electrones rodean a este manganeso. 7 del manganeso,
uno más que le aporta este manganeso acá por el enlace manganeso-manganeso, serían 8, y después 10 más por los 5 monóxidos, llegamos a 18 electrones. En todos los casos acá, estas son todas moléculas bastante estables y los elementos de transición cumplen todos con la regla de los 18 electrones. Además de permitirnos ver de manera sencilla cuáles son carbonilos estables y cuáles en teoría no son tan estables, la regla de los 18 electrones nos permite deducir fácilmente por qué el manganeso y el cobalto tienen tendencia a formar carbonilos dinucleares. El manganeso tiene 7 electrones de valencia. Sumando de a pares, que es lo que aporta cada monóxido, nunca va a poder llegar a los 18 electrones. Se va a quedar con 17 electrones si tiene 5 monóxidos en un complejo mononuclear, o se va a pasar de largo a 19 si tiene 6 monóxidos. En cambio, formando uno dinuclear, logra cada manganeso estar rodeado de 18 electrones y cumplir con la regla del octeto. Lo mismo que con el cobalto, que tiene número impar de electrones de valencia, no hay manera de formar carbonilo homoléptico mononuclear que tengan 18 electrones. Por lo tanto, tienen que formar compuestos dinucleares, trinucleares, etc. Veamos cómo se pueden sintetizar los carbonilos homolépticos. Para algunos pocos metales, el carbonilo metálico se obtiene muy fácilmente por una combinación directa del monóxido de carbono en fase gaseosa con el metal finamente dividido. Por ejemplo, si ponemos en contacto níquel metálico más monóxido de carbono, espontáneamente se va a formar el tetracarbonil níquel. Acá no hacen falta temperaturas muy grandes, miren 30 grados centígrados, ni presiones de CO muy elevadas tampoco. Esta forma de preparar este carbonilo ya se conocía desde fines de 1800 y de hecho el tetracarbonil níquel fue el primer carbonilo metálico homoléptico que se sintetizó. A esta reacción se le utiliza muchísimo todavía ahora en la purificación del níquel. Si tenemos níquel metálico impurificado con otros metales o con otros sólidos, lo dividimos finamente para que este níquel sólido tenga alta área específica para que pueda entrar bien en contacto con las moléculas de monóxido de carbono y espontáneamente se genera el tetracarbonil níquel. Esta es una sustancia muy volátil, tiene un punto de ebullición de 40 a 45 grados centígrados, o sea que pasa a fase gaseosa muy fácilmente y todo el resto que estaba contaminando al níquel metálico queda en fase sólida. Se utiliza esto entonces muchísimo en la purificación de níquel. Hay otros casos donde también se puede combinar directamente el monóxido de carbono con los metales, pero la reacción es lenta en estas condiciones acá que vimos para el níquel. Va a haber que aumentar bastante la temperatura y aumentar bastante la presión de monóxido de carbono. Por ejemplo, el hierro sólido, también finamente dividido con monóxido de carbono, genera el pentacarbonil hierro, pero acá ya se necesitan temperaturas más altas, 200 grados centígrados y presiones mucho más altas de monóxido de carbono para que la reacción ocurra. Y si ponemos a reaccionar cobalto metálico con monóxido de carbono, también va a generar un carbonilo homoléptico, dinuclear. Las temperaturas van a ser de 150 grados las que se necesiten y las presiones bastante altas, también 35 atmósferas. El pentacarbonil hierro tiene un punto de ebullición un poco más elevado que el de níquel, esto es más o menos en 100 grados, ya vamos a ver en las imágenes que siguen, y acá tienen una foto de este compuesto puro a temperatura ambiente, es un líquido. Únicamente los carbonilos de níquel, hierro y cobalto pueden ser preparados de esta manera. Los otros carbonilos homolépticos necesitan ser preparados a partir de reacciones diferentes. Una reacción comúnmente utilizada en la síntesis de carbonilos metálicos es la carbonilación reductiva y es a partir de sales de metales con algún agente reductor. Ponemos a reaccionar, por ejemplo, cloruro crómico. Acá tenemos cromo 3. Lo que queremos sintetizar es un carbonilo
de cromo. Entonces, como este es cromo 3, lo vamos a tener que reducir. Vamos a usar algún agente reductor, este aluminio metálico, en presencia de monóxido de carbono y en benceno. El monóxido de carbono tiene cierta solubilidad en benceno. Entonces, el aluminio va reduciendo el cromo a cromo 0. Y a medida que se forma cromo 0, antes de que se genere el metal y precipite, ese cromo 0 va siendo captado por las moléculas de monóxido de carbono para generar el hexacarbonil cromo, que es una molécula no polar y se mantiene disuelto sin ningún problema en benceno. El reductor en este caso entonces es el aluminio, que genera aluminio más 3. O para el renio, acá tenemos óxido de renio. El renio está con número de oxidación más 7 en este compuesto. Hay que reducirlo a renio 0 para formar el carbonilo. Se lo reduce con monóxido de carbono. Acá algunas moléculas van a actuar como el agente reductor, 7 moléculas de ellas para generar 7 CO2, y el resto, 10 moléculas, van a quedar como monóxido de carbono, que se van a coordinar al renio 0 que se está generando. De esta manera, y a altas temperaturas y a presiones bastante elevadas de monóxido de carbono, se logra generar el carbonilo homoléptico de renio. Pasemos a ver algunas propiedades físicas de los carbonilos homolépticos que hemos estado viendo. Acá tenemos una tabla sacada de el Cotton, Química Inorgánica Básica, y en una primera parte tenemos características y propiedades de carbonilos mononucleares y acá de algunos carbonilos polinucleares. Tenemos el compuesto, color, forma y algunas características como punto de fusión y punto de ebullición, y la estructura, la geometría que tiene la molécula. Miremos el hexacarbonil vanadio, es octaédrico. Van a ver que si aplican la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, les va a dar perfectamente la geometría que tienen estos carbonilos. Acá tenemos el vanadio rodeado de 6 monóxidos. La mejor manera en que se ubican espacialmente, lo más alejado posible un monóxido del otro, es que se acomoden como si fuese un octaedro regular. Todos los que tienen 6 monóxidos, que son mononucleares, son todos octaédricos. Después tenemos el pentacarbonil hierro. El hierro está rodeado de 5 monóxidos de carbono. La mejor manera de ubicarse espacialmente esos 5 monóxidos es cuando la molécula adquiere una geometría de bipirámide trigonal. Este BPT es justamente bipirámide trigonal. El rutenio, que tiene 5 monóxidos, también es bipirámide trigonal, y el carbonilo de níquel, que tiene 4 monóxidos, es tetraédrico. Acá funciona perfectamente la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia para deducir la geometría de las moléculas. Veamos algunas características. Estos son cristales negros, sublima al vacío. Estos 3 acá son cristales incoloros, también subliman al vacío. El pentacarbonil níquel es un líquido a temperatura ambiente, punto de fusión menos 20 grados centígrados y punto de ebullición 103. El de rutenio es un líquido a temperatura ambiente, y el tetracarbonil níquel, también es líquido a temperatura ambiente. Acá vamos a ver algunas características generales como las que estuvimos discutiendo. En general son sólidos volátiles o líquidos a temperatura ambiente. ¿Por qué son sólidos volátiles o líquidos? Porque todas son moléculas no polares, relativamente pequeñas. Las fuerzas de interacción entre ellas en la fase sólida o en la fase líquida son fuerzas de Van der Waals principalmente, por ser no polares, y por lo tanto esas fuerzas no son muy grandes. Son los típicos sólidos que llamamos sólidos moleculares. Los sólidos moleculares normalmente tienen puntos de fusión bajos y puntos de ebullición bajos, por eso son sólidos volátiles o líquidos a temperatura ambiente. Al ser no polares, son solubles en solventes orgánicos, especialmente los mononucleares. Estas dos características acá hacen que estos carbonilos metálicos sean muy importantes en síntesis. Tengamos en cuenta que los metales, el vanadio, el cromo, molibdeno, hierro, etc., en estos carbonilos están con número de oxidación 0,
como si fuera vanadio metálico, como si fuera hierro metálico. Ustedes hasta ahora habían visto que normalmente estos metales, cuando estaban con número de oxidación 0, es porque estaban formando un sólido, el sólido metálico, hierro metálico, cromo metálico, etc. Pero ahora tenemos a estos metales con número de oxidación 0 y con puntos de fusión y puntos de ebullición bastante bajos. Por ejemplo, si yo elevo un poco la temperatura al tetracarbonil níquel, paso a tenerlo en fase gaseosa y entonces puedo hacer una reacción donde al níquel 0 lo tengo en fase gaseosa en lugar de tener como un trozo de níquel metálico. Es mucho más fácil controlar una reacción con el compuesto en fase gaseosa que formando una fase sólida. O a este níquel 0 lo puedo disolver en algún solvente orgánico y puedo regular sin ningún problema su concentración y por lo tanto va a ser mucho más fácil hacer una reacción con níquel 0 que esté disuelto en un solvente que hacer una reacción donde el níquel esté formando un trozo metálico. Una característica que no podemos dejar de mencionar es que son tóxicos. Cuando reaccionan, en general liberan monóxido de carbono o cuando ingresan al organismo, liberan también monóxido de carbono, que es extremadamente tóxico. El monóxido de carbono es la sustancia que bloquea, por ejemplo, a la hemoglobina y le impide transportar el oxígeno en la sangre. Como son moléculas no polares, ingresan al organismo bastante fácilmente a través de la piel o por vías respiratorias. Por lo tanto, es bastante complicado trabajar en el laboratorio con estos organometálicos. Pero cuando se los usa en condiciones bien controladas, son muy útiles como precursores en química orgánica y también como catalizadores en la industria. En general, en catálisis no se usan los carbonilos homolépticos, sino que en general se usan carbonilos heterolépticos. Ya vamos a ver un poco de esto cuando veamos la parte de catálisis con compuestos organometálicos. ¿Cómo es la estructura, la geometría de estos carbonilos homolépticos? Si bien ya vimos algo para los mononucleares, vamos a extenderlo un poco más porque depende de cómo esté unido el monóxido al metal en las moléculas. Vamos a tener tres modos de unión principales de los monóxidos al metal central, como carbonilo terminal, carbonilo puente unido a dos centros metálicos y carbonilo puente unido a tres centros metálicos. Veamos el primero, que es lo que estábamos viendo hasta recién. Los carbonilos terminales son complejos simples con el metal en el centro y los carbonilos ocupando las diferentes posiciones de coordinación. En el modo terminal, el monóxido de carbono está donando dos electrones al metal y está ocupando una sola posición de coordinación del metal. Las geometrías que se deducen si tenemos únicamente este modo de coordinación, es lo que vimos hace un rato, se deducen fácilmente a partir de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Si el cromo está unido a 6 monóxidos con este modo de coordinación, el complejo va a ser octaédrico. Si el metal está unido a 4 monóxidos, el complejo va a ser tetraédrico y si está unido a 5 va a ser una bipirámide trigonal. Un poco menos común que los carbonilos terminales, también se encuentran los carbonilos puente, donde el monóxido se une a dos centros metálicos. En este caso también está donando dos electrones, pero está unido a los dos centros metálicos. En definitiva, está donando un electrón por cada metal. Cuando tengamos que hacer la cuenta de electrones, este metal va a recibir un solo electrón de este monóxido y este metal va a recibir el otro electrón. Y cuando tenemos carbonilos puentes con tres centros metálicos, el monóxido se une a tres centros metálicos y acá está donando tres electrones, donando un electrón a cada metal. Los carbonilos puente obviamente no pueden existir en los carbonilos mononucleares. Tienen que aparecer, si existen, en los dinucleares, trinucleares o otros polinucleares. Acá vamos a ver algunos ejemplos de estructuras en carbonilos polinucleares. A estas estructuras las saqué también de Química Inorgánica Básica de Cotton. Pueden ir al libro en inglés o si no pueden entrar en la red en Wikipedia y pueden ver las estructuras de estos compuestos.
también van a tener los PDFs de estas clases donde van a poder verlas un poco mejor. Aquí en el caso de este complejo dinuclear, todos los carbonilos son carbonilos terminales, el modo más simple de unión del monóxido al metal. Acá tenemos ejemplo para esto, es metal 2 y tiene 10 monóxidos. Estos son los casos típicos de el de manganeso, el de tecnecio y el de renio. Aquí tenemos uno dinuclear de hierro, el hierro 2 con 9 monóxidos. Si sacan la cuenta van a ver que en todo se cumple la regla de los 18 electrones. En este carbonilo dinuclear de hierro tenemos algunos monóxidos que están con modo terminal y otros que están con modo puente unidos a los dos hierros. Aquí tenemos otros ejemplos y los vamos a ir analizando. La estabilidad de los enlaces puente es en general similar a la de los terminales. Hay continua reorganización intermolecular entre enlaces puente y no puente, a razón de 10 hasta 1000 veces por segundo. Miremos este ejemplo. Acá tenemos dos isómeros de un carbonilo dinuclear de cobalto. Tiene 2 átomos de cobalto y 8 monóxidos. Aquí tenemos un isómero con todos los carbonilos terminales y tenemos un isómero con 6 carbonilos terminales y 2 carbonilos puente. Continuamente este CO, por ejemplo, está pasando de un lado para el otro y está pasando de terminal a puente y termina en terminal, y a su vez este que está aquí, por ejemplo, pasa a puente y finaliza como carbonilo terminal en ese otro átomo de cobalto. Continuamente hay reorganización en ese sentido y esa reorganización es muy rápida, hasta 1000 veces por segundo más o menos en este caso. Otra característica interesante es que mientras más grandes son los átomos metálicos, menor es la preferencia por el enlace puente. Mientras más grandes son los átomos metálicos, cuando están unidos en un complejo dinuclear o trinuclear, están más separados entre sí los átomos y a los monóxidos no les es tan fácil estar puenteando a los dos metales. Acá tenemos el ejemplo para estos carbonilos hierro 3 y monóxido 12. En este caso, estos dos hierros tienen algunos monóxidos que están como puentes, además de terminales. En cambio, para el mismo tipo de compuesto, con rutenio y osmio son del mismo grupo de la tabla periódica que el hierro, o sea que forman el mismo tipo de carbonilos, pero con rutenio y osmio no se observan los carbonilos puente que tenemos acá con hierro. ¿Por qué? Porque la distancia de separación rutenio, osmio es más grande y ya los monóxidos encuentran más dificultad para estar como carbonilos puente. Y aquí más abajo hay algunas otras estructuras que las pueden ver en el libro, en el PDF o entrar a la red, por ejemplo, ver la estructura de este carbonilo de rodio. Son 6 rodios con 16 monóxidos de carbono. Los rodios están formando todos un octaedro regular. Tenemos carbonilos terminales y tenemos carbonilos puentes unidos a 3 centros metálicos.